Bien, continuamos entonces con nuestra segunda parte de la clase. Hicimos una introducción un poco dura desde lo teórico, pero creo que sobre el final quedó claro todas estas ideas de superpoblación obrera latente, las formas de extracción de plusvalía en términos absolutos y relativos, y también todo lo que tiene que ver con la forma en la que se organiza el capitalismo a escala mundial y también la población sobrante que directamente está condenada a quedar bajo las condiciones de exclusión. Es decir, hay niveles de inclusión, ¿sí?, que siempre son niveles de inclusión bajo condiciones de explotación, y niveles de exclusión en los que ya no necesariamente, digamos, el capital considera esa mano de obra útil para la reproducción de su propio capital y para, obviamente, la extracción de plusvalía, con lo cual la considera superpoblación consolidada y ya condenada, digamos, a la exclusión absoluta del sistema capitalista. Bien, continuamos trabajando ahora con las condiciones en las que se desarrolló también el capitalismo en la segunda mitad del siglo XX y principios de esto, para entender también después toda esta cuestión de la desocupación, de la exclusión y de los límites políticos del sistema. También siguiendo en esto, digamos, al texto de Íñigo Carrera, Nicolás, a partir de la década de 1950, el capitalismo transita, digamos, un proceso de transformación en las condiciones sociales caracterizado por un cambio en la dirección de su desarrollo. Digamos, en el caso argentino, agotado su desarrollo predominantemente en extensión, es decir, ya no hay más áreas, o prácticamente no hay más áreas donde digamos, se puedan nuevos territorios sociales que conquistar para las relaciones sociales de producción capitalista, sino que ahora se desarrolla predominantemente en profundidad. Este cambio en la dirección, digamos, del desarrollo no modifica la caracterización general, digamos, de la Argentina como país dependiente del capitalismo desarrollado y donde el capitalismo de Estado es dominante como estructura económica de la sociedad. Ahora bien, antes de avanzar, vamos a aclarar un poco esta conceptualización de capitalismo en expansión o en profundidad. En el desarrollo del capitalismo existen siempre dos direcciones de expansión, una de las cuales prima sobre la otra según los momentos. Una expansión en extensión está constituida por la difusión de la esfera de dominio de las relaciones sociales capitalistas a nuevos territorios sociales, en que las relaciones sociales preexistentes van siendo descompuestas mientras se van constituyendo las relaciones propias del capital. Y otra dirección, digamos, que es en profundidad, constituida por un mayor crecimiento de la agricultura y la industria capitalistas en un territorio social dado, donde las relaciones capitalistas ya eran dominantes, digamos, ¿no? Bien. En este sentido, entonces, una sociedad, digamos, donde el proletariado, la clase obrera, en el sentido más extenso del término, es la clase social más numerosa y donde específicamente el proletariado industrial ocupa un lugar central en la actividad productiva, características estructurales que implican el lugar central que el proletariado industrial y en general la clase obrera han tenido y tendrán en las luchas políticas y sociales. El cambio en dirección del desarrollo al que hicimos referencia, es decir, de extensión en profundidad, se manifiesta en tres procesos que pueden verificarse en el caso argentino, que de alguna manera es ejemplo de muchos otros a escala latinoamericana. La centralización, por un lado, la centralización de la propiedad y la riqueza en menos manos,
que se corresponde con un proceso de repulsión de población de los espacios sociales que ocupaba, lo que se manifiesta obviamente en la pauperización, es decir, el empobrecimiento y la proletarización de grandes masas de población con crecimiento de una miseria consolidada. A esto nos referimos con el término de inclusión y exclusión. La gran burguesía y la pequeña burguesía, digamos, acomodada, más reducidas en número, consiguen, consideradas, digamos, en conjunto, apropiarse de mayor riqueza social, mientras una parte de la pequeña burguesía padece un proceso de pauperización y o proletarización, es decir, desciende hacia los estratos más bajos. A la vez que se produce ese proceso de proletarización de grandes masas de la población, un volumen creciente del proletariado es lanzado a la situación de población sobrante para las necesidades de fuerza de trabajo del capital. A esto nos referimos con exclusión. ¿Sí? Para este caso, bueno, por ejemplo, la distribución de la población económicamente activa según los grupos sociales fundamentales nos permite observar esta nueva situación de esos grupos, resultando de un proceso de centralización de la propiedad en menos manos que se expresa en la disminución del volumen relativo de la gran burguesía y de la pequeña burguesía acomodada, y un proceso de empobrecimiento y proletarización del resto de la población que se expresa en un crecimiento de la masa de población trabajadora y explotada bajo el imperio del capital, es decir, lo que llamaríamos el proletariado y semiproletariado y la pequeña burguesía pobre. Por ejemplo, ya para el 80 estamos hablando casi de un 87% constituye estos sectores de la población, y los más acomodados, digamos, que mencionamos antes, alrededor del 13%. Un volumen también de población cuyo número no podemos estimar con claridad, digamos, ha sido desalojada directamente de la actividad económica y aparece, por ejemplo, ya en el censo del 80 como población económicamente no activa, y es en realidad parte del proletariado y semiproletariado, por lo que ese crecimiento obviamente se manifiesta de una manera aún mayor. Ahora bien, desde el proletariado y el conjunto de la masa trabajadora y explotada, estos procesos constituyen un creciente despojo de los espacios sociales que ocupaban. Desalojo que implica obviamente una violencia, en tanto destrucción de relaciones sociales en que se encontraban insertos esos sectores. Destrucción, desalojo y despojo que solo pudieron realizarse mediante la aplicación de una coacción física directa y o mediada también por el Estado. En el desarrollo del capitalismo argentino, estos procesos señalan el fin de un periodo iniciado en la década de 1930, y el comienzo de un nuevo periodo cuya génesis se remonta a la segunda mitad de la década de 1950 y cuyas características se manifiestan con claridad a partir de mediados de la década del 70, es decir, 1975-76. Para terminar de realizarse en 1989-90 con la crisis que tuvo su expresión en la hiperinflación y los saqueos. Pero esta crisis, digamos, parece señalar también el final de una forma de organización social en la Argentina, la del dominio del capital industrial, cuyo proceso de formación y desarrollo recorrió un ciclo de algo más de 100 años de duración, y desde las décadas 60 y 70 del siglo pasado, aunque pueden señalarse, o hasta, digamos, ¿no? Indicios de su génesis desde hace más de 150 años atrás. Así como en aquel momento, mediante el uso de la fuerza, se fueron creando las condiciones del dominio del capital industrial, a mediados de 1970, mediante el uso de la fuerza material del Estado, comienzan a crearse las condiciones para imponer la hegemonía de otro tipo de capital, el capital financiero, destruyendo la forma de organización anterior, es decir, la del capital industrial basada en la industrialización por sustitución de importaciones.
La resolución de esa confrontación, que es el desarrollo mismo del capitalismo, supuso un proceso de expropiación de fracciones de pequeña burguesía y del proletariado, logrado con el consenso del conjunto de la burguesía y de buena parte de la pequeña burguesía. La forma, digamos, que tomó el uso de la fuerza material del Estado estuvo dado por el objetivo de impedir todo intento por imponer otra forma de organización de la sociedad superadora del capitalismo, desarticulando la fuerza social que tenía en algunas de sus vertientes como meta una sociedad o más justa o directamente una sociedad socialista, mediante en muchos casos la aniquilación de sus cuadros dirigentes y no dirigentes. En el proceso, digamos, de subordinación total del capital industrial y la realización de la hegemonía del capital financiero, impidiendo a la vez que se impusiera otra forma de organización de la sociedad, después de su fallido intento por medio de sus cuadros políticos en 1975, en junio, el llamado Rodrigazo, en el marco de un gobierno surgido de elecciones, el capital financiero recurre en el 76, en marzo, a sus cuadros militares para tomar el gobierno del Estado, imponiendo mediante el uso de la fuerza las condiciones para lograr su hegemonía. Pero las nuevas condiciones solo pueden realizarse plenamente después de la llamada crisis terminal de 1989-90 con la hiperinflación. La destrucción de lo que queda de la anterior forma de organización de la sociedad culmina en ese momento. A la vez, esa crisis de 1989-90, que supone también el fin del gobierno de Alfonsín y el ascenso del gobierno de Menem, contiene también otros elementos. Se expresa en ella una lucha entre capitales financieros y a la vez la subordinación absoluta de los cuadros políticos a esos capitales. Entre 1975 y 1989-90 debe señalarse otro hecho, 1982-83, que hace al proceso de consolidación de la hegemonía del capital financiero. Y esto es la forma en que se resuelven la guerra por las Malvinas y el establecimiento del gobierno surgido de elecciones, ¿no? Estamos hablando de las elecciones del 83 y del triunfo de Rodolfo Alfonsín. Como resultado de estos procesos, se imponen las relaciones propias del capitalismo en su fase de desarrollo, en que se vuelve hegemónico el capital financiero, ¿sí? Tal como se lo indica en el crecimiento del parasitismo y el rentismo. La base material de la realización de esta hegemonía se va constituyendo al imponerse el régimen de la gran industria en la sociedad argentina, con el consiguiente incremento de la explotación del proletariado en intensidad y extensión. Obviamente esto no significa que antes no existieran territorios productivos donde dominara la gran industria, pero en estos procesos de transformación la nueva forma de organización se impone en el conjunto de la actividad productiva y consecuentemente en toda la sociedad. Ahora, ¿cuáles han sido entonces los efectos sobre la clase obrera? En primer lugar, es necesario hacer referencia a que, desde la perspectiva teórica, digamos, que trabaja Íñigo Carrera, digamos, los grupos o clases sociales fundamentales refieren a conjuntos humanos que viven en las mismas condiciones en relación a su posición y función en la actividad productiva, lo que las distingue de otras clases, por su modo de vivir, sus intereses, su cultura, y las oponen a estas incluso de un modo hostil. El concepto de proletariado o clase obrera en sentido amplio refiere al conjunto de los expropiados de sus condiciones materiales de existencia, es decir, de aquellos que no pueden reproducirse más que entregando su fuerza de trabajo para poder obtener sus medios de vida bajo las formas de salario. No queda, pues, limitado a los obreros
de las grandes fábricas, que llamaríamos el proletariado industrial, que en Argentina alcanzaban en 1980 a alrededor de una quinta parte del conjunto del proletariado y semiproletariado. Si en 1960 el proletariado y semiproletariado alcanzaban el 68.3% de la población y la masa trabajadora y explotada alcanzaba el 79.3%, a comienzos de la década del 80, este grupo social constituía el 70% de la población y la masa trabajadora y explotada el 86.4%. Aunque aún, digamos, no se haya podido, digamos, llegar a un análisis demasiado pormenorizado, lo que está claro, digamos, de este proceso es que hay una centralización de la propiedad y la riqueza en menos manos, una pauperización creciente de una parte de la pequeña burguesía del proletariado y una proletarización creciente de masas de la población. En este sentido, digamos, ¿sí?, el promedio, digamos, de crecimiento de la población económicamente activa de los aglomerados urbanos distribuido por categoría ocupacional, vemos que, bueno, que los asalariados, por ejemplo, para fines de los 80 habían crecido, y también los trabajadores por cuenta propia habían crecido también muy significativamente en una proporción casi igual. Los primeros un 137%, y los segundos un 143%. Ahora, si tomamos en consideración asalariados no desocupados, que nos brinda una mayor aproximación de lo que es proletariado y semiproletariado, se hace observable que alcanzan a 150.2%. Ahora bien, lo que se verifica entonces tanto es el crecimiento del proletariado, es decir, el proceso de proletarización, como el crecimiento dentro del proletariado de la población sobrante para el capital. ¿Sí? Esto que hablamos de exclusión, medida por el mayor crecimiento de los desocupados, que obviamente son proletarios o proletarias y trabajadores y trabajadoras que han sufrido un proceso de pauperización. Los cambios entonces ocurridos en la esfera misma de la producción son tratados, digamos, de manera tal de entender que las innovaciones tecnológicas y más aún los cambios en la organización de los procesos de trabajo, junto con un mayor control de la fuerza de trabajo operado a través de un incremento en la expropiación del saber y la experiencia obrera, por ejemplo, mediante la implementación de círculos de calidad y equipos de trabajo, y la eliminación de toda una categoría de obreros calificados, permite al capital aumentar la productividad del trabajo. Se consolida de esta manera la gran industria como tipo social de explotación, con el consiguiente incremento en la extensión e intensificación del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Menos obreros producen más. Esto explica por qué, ¿sí?, a un aumento de la inversión de capital y de la productividad se ha correspondido también un aumento en las tasas de desocupación. ¿Sí? El crecimiento de la desocupación, de la superpoblación relativa, que cumple la función de ejército industrial de reserva, constituye una de las condiciones para la depresión, es decir, para la baja del precio de la fuerza de trabajo, es decir, el salario. En este sentido, digamos, por ejemplo, simplemente para dar un dato, mientras desde 1991 hasta aproximadamente principios del siglo XXI, los precios subieron aproximadamente un 60%, los salarios se han mantenido casi inmóviles.
cuando incluso no han sido hasta reducidos en términos nominales. Con lo que el salario real, es decir, la capacidad concreta del poder adquisitivo de comprar lo mismo con el mismo salario, sigue disminuyendo, por lo que para poder reproducir su vida los trabajadores deben, si consiguen donde hacerlo, trabajar más horas, ¿sí? En síntesis, digamos, correspondiéndose con el aumento de la superpoblación relativa, aquellos que logran obtener sus medios de vida bajo la forma del salario reciben por la entrega de su fuerza de trabajo un salario inferior al nivel mínimo necesario para acceder a los medios de vida indispensables. Y a la vez, las condiciones en que deben entregar su fuerza de trabajo y en la que ésta es consumida por el capital son cada vez más desfavorables para la clase obrera. Las condiciones imperantes en el mercado de fuerza de trabajo hacen que el capital pueda ir eliminando las condiciones conquistadas por la lucha de la clase trabajadora a lo largo de décadas para imponer las que le son más ventajosas. La expresión jurídica de este cambio son, por ejemplo, la llamada flexibilización laboral o precarización, los trabajos temporarios, los contratos de los trabajadores jóvenes, etcétera, etcétera. Pero además, ¿sí?, desde 1976 ha habido también un incremento en la productividad del trabajo, tanto por un desarrollo de la fuerza productiva en algunas ramas de la producción, como y fundamentalmente por un aumento de la intensidad y extensión del trabajo, lo que hablábamos hace un rato respecto de menos obreros producen más. El aumento de la productividad junto con la disminución del salario real está indicando una disminución aún mayor del salario relativo de los obreros, es decir, de la parte del producto de su trabajo que reciben, ¿no? Generan, como ya sabemos, más valor y solo reciben más valor. Ahora bien, en este sentido también podríamos decir que el salario, por lo menos desde 1976, y es algo que perdura por lo menos en las 2 décadas siguientes, es decir, desde el 80 y 90, sufre un cambio, digamos, que se vincula a un movimiento orgánico de la estructura económica, en lo que respecta a la desocupación, sea total o parcial, abierta o encubierta. El cambio se puede señalar, en 1976, remite más bien al movimiento ocasional. Entonces, la suma de desocupación y subocupación, que nos proporcionaría una aproximación al peso de la superpoblación relativa entre la masa trabajadora y explotada, ¿sí?, nos está diciendo que, por ejemplo, entre 1974 y 1975, la situación material de los proletarios, tomando como indicadores, digamos, tanto la situación de los salarios como la desocupación, les era ampliamente favorable. Esta situación se modificó drásticamente a partir del 76 en lo relativo al salario, pero no aumentó la desocupación, sino que por el contrario tendió a disminuir. Esta aparente desarticulación entre la evolución del volumen del ejército industrial de reserva y el precio de la fuerza de trabajo se explica no por razones estrictamente económicas, sino por razones políticas, ¿sí? Por ejemplo, podríamos citar una frase de Juan Aleman, secretario de Hacienda de José Martínez de Oz, entre el 76 y el 81, señala que, citamos, los jefes militares decían entonces que no podía haber desocupación, ya que cada desocupado era un guerrillero en potencia. Esto fue una limitación para la política económica que no permitió concretar la estabilización, es decir, profundizar el ajuste. Pero una vez impuesta por la fuerza las nuevas condiciones y librado el mercado de fuerza de trabajo a las leyes de la economía capitalista, la desocupación, efecto visible del proceso de refunción de población,
creció fuertemente. De forma tal que la desocupación alcanza más del doble de los valores históricos más altos anteriores a 1986, por ejemplo, 64 y 72. Y a casi el cuádruple de lo que eran los valores habituales, lo que desde esta mirada está señalando un cambio cualitativo en el capitalismo argentino. Este cambio en la magnitud de la desocupación se produce a partir de 1986 y probablemente como manifestación de la resolución de la crisis capitalista del 80-82, que es la llamada crisis de la deuda. Entonces, el hecho de que el índice de desocupación sea uno de los más altos de América Latina señala hasta qué punto estaban extendidas las relaciones salariales en la Argentina, el consiguiente peso de los proletarios en la estructura económica de la sociedad y lo drástico del proceso de repulsión para generar las nuevas condiciones del desarrollo capitalista que explican también el carácter de las luchas sociales y políticas en el periodo. Volviendo también a una reflexión de Juan Aleman sobre la necesidad de la repulsión de población a la condición de desocupado para lograr la estabilidad, es un buen indicador en este sentido. Entonces, no solo desde las esferas argumentales se suele argumentar que la desocupación y la caída del salario disminuirán con el aumento de la inversión. El aumento de la inversión, de la productividad de trabajo y de la producción se produjeron entre 1991 y 1994, sin que la desocupación disminuyera, sino todo lo contrario. Entonces, el aumento de la riqueza producida tiene como condición necesaria la existente de crecientes masas de población repelidas fuera de los espacios sociales que ocupaban, es decir, exclusión. Esto trae como consecuencia, tal como venimos viendo, una creciente polarización en la distribución de la riqueza. Una clase social cada vez más reducida en número se apropia de una masa cada vez mayor de la riqueza. Pero además, la proporción de desocupados solo da cuenta de una parte del movimiento de la superpoblación relativa. Es decir, desde la década del 70 se ha ido incrementando un volumen de población que es repelida por el capitalismo argentino de los espacios sociales que ocupaba en relación a su actividad económica. Por ejemplo, fenómenos como la emigración del país, la caída de la tasa de actividad, el crecimiento de los trabajadores por cuenta propia, junto con la desocupación abierta, se nos convierten en indicadores de esa tendencia al crecimiento de la superpoblación relativa, que ya en 1984, momento en el que no se manifestaba todavía incluso de forma aguda, ascendía al 29% de la población trabajadora y explotada. Desde el 85, cuando la tasa de desocupación superó el máximo histórico, continuó creciendo y con que simplemente se hubiera mantenido la relación entre desocupación visible y el total de la superpoblación, se puede estimar que esta alcanzaría hoy a 2/3, no menos del 63% de la población trabajadora. Siempre en el capitalismo, una parte de la masa trabajadora y explotada queda inserta, esto tiene que ver con el concepto de inclusión, en las peores condiciones dentro de las formas de organización económica y política de la sociedad. Son los pobres de vida e influencia. Lo que hoy se puede apreciar es el incremento de esa capa. Si desde los años 30 pudo observarse un proceso de creciente ciudadanización, de atracción de población, de incorporación a la producción capitalista industrial y como resultado también a la vida política, en la segunda mitad de la década del 70 se produce un punto de inflexión y lo que se incrementa es la repulsión de la masa trabajadora y explotada de los espacios sociales que ocupaban. Hecho que obviamente no es privativo del capitalismo argentino. El proceso de crecimiento de la desocupación junto con el crecimiento de la economía, medido por el crecimiento del Producto Bruto Interno, afecta en distintas medidas tanto a Estados Unidos, Europa como Japón.
Por eso el incremento de la proporción de población trabajadora desocupada tiende a aumentar en esta fase del capitalismo. Es lo que denominamos el incremento de la miseria consolidada. A la vez, en la Argentina, se ha producido un cambio en las proporciones que se presentan en las modalidades del ejército industrial de reserva. Lo que se denomina modalidad latente ha perdido centralidad al disminuir drásticamente la población del campo, aunque cabe plantearse el interrogante de en qué medida una parte de la población trabajadora inserta en el aparato estatal no era más que una nueva manifestación de esa modalidad latente. En cambio, resulta bastante evidente que se ha incrementado la modalidad intermitente. También existen indicadores de que se incrementa la forma fluctuante, ya que se ha acelerado o intensificado el desalojo de trabajadores adultos para reemplazarlos por jóvenes, al mismo tiempo que ha aumentado la participación de las mujeres en la actividad productiva. Pero al mismo tiempo, los más afectados por la desocupación son las mujeres y los jóvenes. Crece de esta manera el ejército industrial de reserva mientras decrece la magnitud de los medios de vida obtenidos y en consecuencia se incrementa la parte del proletariado que se encuentra en la condición de pobre por haber perdido en ese momento parcial o totalmente su base material de vida, el salario, a los que se suman los que no consiguen acceder a vender su fuerza de trabajo. Ahora bien, entonces, también esto nos permite observar los cambios en el peso relativo y funcionamiento de las modalidades de superpoblación relativa y las condiciones que hacen posible la caída del salario y los cambios en las condiciones de trabajo. La población que no puede acceder a los medios indispensables para producir su vida está pues constituida principalmente por los proletarios y dentro de estos, en buena medida por los obreros que forman parte del elemento capitalista de economía privada asentado en la gran industria y en la pequeña producción capitalista, concurriendo en ellos dos personalidades, la del trabajador asalariado y la del pobre. En síntesis, nos encontramos ante una nueva disposición de fuerzas objetivas caracterizadas por el incremento de la riqueza social de que se apropia la burguesía como clase, la hegemonía lograda por sus fracciones financieras hacia el conjunto de la burguesía y el consenso logrado hacia la sociedad frente a un incremento de los pobres de vida e influencia, de los desalojados, de los expropiados, indicador de la fase de descomposición que transita el capitalismo argentino. Han cambiado las condiciones en que se encuentra la clase obrera, pauperizada, repelida de los espacios sociales que ocupaba, con un peso mayor de la parte de ella que constituye el ejército industrial de reserva, con un incremento de la miseria consolidada, pero en estas nuevas condiciones manteniendo un lugar central en la actividad productiva y en la estructura económica de la sociedad argentina. Frente a esta situación, para masas crecientes de la población, para la gran mayoría del proletariado, para la gran mayoría de los trabajadores y de los que repelidos a la condición de pobres ni siquiera pueden obtener los medios de vida necesarios mediante el salario, solo la superación de esta organización de la sociedad puede permitirles, vivir. Bien. Dejamos en este momento entonces esta segunda parte aquí para pasar a grabar otra tercera parte. Que estén bien, hasta luego.